Antes de que llegara el invierno, construí una chimenea y recubrí los costados de mi casa, para entonces ya impermeable, con ripias desiguales y llenas de savia, obtenidas de la primera madera cortada, y cuyos cantos me vi obligado a enderezar por consiguiente con un cepillo. Dispongo, pues, de una casa de firme tablazón, revocada, de 3 metros de ancho por 3,5 de largo, con pilares de 2,5 metros, con buhardilla y guardarropa, ventanal a cada lado, trampillas de ventilación, puerta en un extremo y chimenea de ladrillo al otro. El precio exacto de mi propiedad, en base al coste de los materiales usados y excluyendo el trabajo invertido, fue como seguirá, y que conste que si lo detallo así es porque son pocos los que pueden decir con exactitud cuánto cuesta su casa, y menos aún quienes son capaces, de serlo alguno, de precisar el monto a que asciende por separado cada uno de los elementos integrados en la obra. Tablas 8,03, mitad la mayoría ripias. Tablas de desecho para el techo y las paredes, 4. Listones, 1,25. 2 ventanas de segunda mano con vidrios, 2,43. 1000 ladrillos viejos, 4. 2 barriles de cal, 2,40, resultaba cara. Cerda, 0,31, más de lo que necesitaba. Soporte para el hogar, 0,15. Clavos, 3,90. Bisagras y tornillos, 0,14. Cerrojo, 0,10. Yeso, 0,01. Transporte, 1,40, del cual cuidaron en gran medida mis espaldas. Total, $28,12. Con excepción de la madera de construcción, las piedras y la arena que reclamé a fuer de colono, esos son todos los materiales. Cuento también con un cobertizo adjunto, asimismo techado, que pergeñé con los sobrantes de la obra. Abrigo la intención de construirme una casa que superará a todas las de la calle principal de Concord en empaque y lujo, toda vez que me placerá en igual medida y no me costará más de la que poseo ahora. Así descubrí que el estudiante que quiere un refugio puede obtenerlo de por vida a un coste que no es mayor que la renta que paga ahora por año. Y si os parece que me enorgullezco más de lo que es propio, mi excusa es que lo hago por la humanidad más que por mí mismo. Y tanto si me quedo corto como si me contradigo, la verdad de mi aserto no se ve mermada. Pese a la hipocresía y la gazmoñería reinantes, paja que encuentro difícil de separar de mi trigo, pero de la que me resiento como el que más, quiero respirar libremente y abundar en lo dicho. Tal es el solaz que reporta, tanto física como moralmente, de modo que he resuelto no convertirme en abogado del diablo por simple humildad. Hablaré, pues, en favor de la verdad. En Cambridge College, el estudiante paga $30 al año por la renta de una habitación apenas más grande que la mía, aunque la corporación tiene la ventaja de que puede construir 32, una al lado de la otra y bajo el mismo techo, de manera que su ocupante sufra el inconveniente de contar con un vecindario ruidoso y nutrido, y quizá de verse alojado en el cuarto piso. No puedo sino pensar que si aplicáramos una visión más certera a esos asuntos, no solo necesitaríamos menos educación, pues en verdad ya la hubiéramos adquirido, sino que el gasto pecuniario que representa el obtenerla se desvanecería en gran parte. Los refinamientos que necesita el estudiante en Cambridge, o donde sea, le cuestan a él o a otro 10 veces más de lo que valen con una administración correcta por ambas partes. Las cosas para las que se suele pedir las cantidades de dinero más grandes no son nunca aquellas que más necesita el estudiante. La enseñanza, por ejemplo, es una de las partidas más importantes en la cuenta del curso, en tanto que por la educación que obtiene asociándose con sus contemporáneos más cultos no se le carga nada. La manera de fundar un college consiste por lo general en abrir una suscripción en dólares y centavos y luego en seguir ciegamente el principio de la división del trabajo hasta el extremo, principio que no debiera seguirse nunca, sino con gran circunspección, llamando a un contratista que hace de ello un motivo de especulación y emplea a irlandeses o a otros trabajadores para poner los fundamentos, mientras que los que serán estudiantes se dice que están adecuándose para ello, y por este yerro han de pagar sucesivas generaciones.
Creo que tanto para los estudiantes como para quienes desean beneficiarse de ello, sería mejor que ellos mismos pusieran los cimientos. El estudiante que asegura su deseada ociosidad y retiro, eludiendo sistemáticamente toda clase de trabajo necesario para el hombre común, no obtiene sino una ociosidad noble y poco provechosa, al tiempo que se defrauda de la única experiencia que puede hacer aquella productiva. Pero dice uno, ¿no querrá usted decir con esto que los estudiantes deberían ir a trabajar con las manos en lugar de hacerlo con la cabeza? No, no es eso exactamente, pero sí algo que aquel podría pensar muy semejante, y es que no debieran jugar a la vida o meramente estudiarla, mientras la comunidad les sufraga un juego tan costoso, sino vivirla intensamente, de principio a fin. ¿Cómo podrían aprender mejor a vivir sino probando resueltamente el experimento de la vida? Creo que ello ejercitaría la mente tanto como las matemáticas. Si yo quisiera que un muchacho supiera algo de arte y ciencia, por ejemplo, no seguiría el proceder común, que consiste en enviarlo con un profesor donde todo se profesa y practica menos el arte de vivir, donde el mundo es inspeccionado con un telescopio o con un microscopio y nunca con visión natural, y se estudia química sin aprender cómo se hace el pan, o mecánica sin saber a qué obedece, dónde se descubren nuevos satélites para Neptuno, y no se detecta la mota del ojo, ni de qué vagabundo es uno mismo satélite, o para ser devorado por los monstruos en derredor mientras se contempla a los que pueblan una gota de vinagre. ¿Quién habría progresado más al cabo de un mes? ¿El muchacho que se hizo su propia navaja, que él mismo extrajo y fundió leyendo lo necesario para efectuar este trabajo? ¿O aquel que presente en todas las clases de metalurgia del instituto recibió un buen día de su padre un cortaplumas Rogers? ¿Quién será el primero en cortarse? Para mi asombro, al dejar el college me enteré de que había estudiado navegación. ¿No habría sabido más si me hubieran dado tan solo una vuelta por el puerto? Hasta el estudiante pobre estudia y le es enseñado solo economía política, mientras que esa economía del vivir, que es sinónimo de filosofía, ni siquiera es profesada sinceramente en nuestros colleges. Y la consecuencia es que, mientras que aquel lee a Adam Smith, a Ricardo y a Say, hace que su padre se endeude irremediablemente. Como con nuestros colleges, igual ocurre con un centenar de mejoras modernas. Hay mucho de ilusión y no siempre se trata de progreso auténtico. El diablo sigue exigiendo hasta el final interés compuesto sobre su primera acción y sobre las innumerables inversiones posteriores. Nuestros inventos suelen ser juguetes bonitos que distraen nuestra atención de cosas más serias. No son sino medios mejores para llegar a un fin que no ha mejorado y que nunca ha dejado de ser de logro demasiado fácil, como asequibles resultan hoy Boston o Nueva York por vía férrea. Tenemos prisa en construir un telégrafo magnético entre Maine y Texas, pero puede que Maine y Texas no tengan nada importante que comunicarse, o que se encuentren en predicamento semejante al de aquel hombre que, ansioso de ser presentado a una distinguida señora sorda, cuando satisfizo por fin su deseo y le fue puesta en la mano la trompetilla que debió facilitar la comunicación, no supo qué decir. Como si lo importante fuera hablar con rapidez y no con sentido común. Deseamos construir un túnel debajo del Atlántico para cortar en algunas semanas los que nos separa del viejo mundo. Pero bien puede ocurrir que la primera noticia que llegue entonces a oídos americanos sea que la princesa Adelaida tiene la tos ferina. Después de todo, el hombre cuyo caballo corre 1 milla por minuto no siempre es portador del mensaje más importante. No se trata de evangelista alguno que se alimente de langostas y miel silvestre. Dudo que Flying Childers haya llevado jamás siquiera un peck al molino. Me dice uno, me extraña que usted no ahorre. Le encanta viajar. Hoy podría tomar el tren para Fitchburg y ver la campiña. Pero soy más inteligente que él. He aprendido que el viajero más veloz es aquel que va a pie. Así contesto. Supongamos que se trata de comprobar quién llega primero. La distancia es de 30 millas y el billete de ida cuesta 90 centavos, es decir, casi el salario de un día.
Me acuerdo de cuando los jornales ascendían a 60 centavos en la construcción de este mismo ferrocarril. Pues bien, me pongo en camino ahora, a pie, y llego antes de la noche. Mientras tanto, usted habrá ganado el valor del pasaje y llegará a destino mañana, o puede que, incluso, esta noche, si ha tenido la fortuna de conseguir un trabajo a tiempo. En vez de ir a Fitchburg, usted permanecerá aquí, trabajando la mayor parte del día, de modo que si el tren se extendiera alrededor del mundo, creo que yo seguiría estando por delante. Y lo de ver la campiña y adquirir esta clase de experiencia me exigiría el cortar definitivamente nuestra relación. Así es la ley universal, y nadie puede sustraerse a ella. En cuanto al ferrocarril, podemos decir que es tan ancho como largo. El construir un tendido alrededor del mundo que sea asequible a la humanidad entera equivale a nivelar toda la superficie del planeta. Los hombres abrigan la vaga idea de que si mantienen esta actividad conjunta de capitales y palas durante suficiente tiempo, todos terminarán por dirigirse a algún sitio, sin gasto apenas de tiempo y gratis. Pero aunque la multitud se apresura hacia la estación y el conductor grita «¡al tren!», cuando se disipe la humareda y se haya condensado el vapor, se verá que solo unos pocos han embarcado y que la inmensa mayoría ha sido atropellada. Se hablará entonces de un accidente de melancolía, y tal será, no hay duda, de que quienes hayan ganado el importe de su billete viajarán al fin, es decir, si sobreviven el tiempo suficiente, pero para entonces habrá perdido probablemente su agilidad y aún el deseo de moverse. Eso de dedicar la mejor parte de la vida a ganar dinero, con objeto de disfrutar de una libertad cuestionable durante la peor parte de aquella, me recuerda a aquel inglés que se fue a la India a hacer fortuna, para luego poder regresar a Inglaterra y vivir una vida de poeta. Debería haber subido a la buhardilla en primer lugar. ¿Qué?, exclaman 1.000.000 de irlandeses, surgiendo de golpe de todas las chozas del país. ¿Acaso no es una buena cosa ese ferrocarril que hemos construido? Sí, respondo, relativamente buena, pues podrías haberlo hecho peor, pero siendo hermanos míos como sois, preferiría que hubierais invertido vuestro tiempo en algo mejor que el cavar en este lodo. Deseando ganar 10 o 12 dólares por algún medio honrado y agradable para poder saldar estos desacostumbrados gastos antes de concluir la casa, sembré cerca de ella algo así como 1 hectárea de terreno ligero y arenoso, con judías principalmente, amén de algunas patatas, maíz, guisantes y nabos. El lugar mide en conjunto unas 4 hectáreas y media, en su mayor parte pobladas de pinos y nogales americanos, y fue vendido el año pasado a razón de 8 dólares y 8 centavos acre. Uno dijo que no servía sino para criar ruidosas ardillas. No puse abono, al no ser dueño sino intruso circunstancial, y por no esperar mayores cultivos futuros, y tampoco haré la tierra de vez. Arranqué algunos tocones que solventaron mis necesidades de combustible durante bastante tiempo y que dejaron pequeños círculos de mantillo virgen, fácilmente distinguibles durante todo el verano por la mayor exuberancia de las judías allí crecidas. Los maderos viejos, prácticamente invendibles, que se hallaban detrás de la casa y los arrastrados por las aguas de la laguna me proporcionaron el resto del combustible. Tuve que hacerme con una yunta y un hombre para arar, aunque fui yo quien manejó el arado. Los gastos de mi pequeña finca durante la primera temporada ascendieron a 14,72 dólares y medio entre herramientas, simientes y mano de obra. La semilla de maíz me fue regalada. De su coste no vale la pena hablar, a menos que uno plante más de lo suficiente. Obtuve 12 bushels de judías y 18 de patatas, además de guisantes y de maíz dulce. El maíz amarillo y los nabos fueron demasiado tardíos para que me dieran rendimiento. Mis ingresos, pues, fueron 23 dólares con 44 centavos. Restando gastos, 14,72 y medio, quedan 8,71 y medio, además del producto consumido y del disponible cuando este cálculo fue efectuado, más que compensando lo disponible el poco de grano que no llegué a cosechar. Considerando todas las cosas, es decir,
la importancia del alma del hombre y del presente, a pesar del poco tiempo dedicado a mi experimento, o mejor dicho, en parte a causa de su carácter pasajero, creo que las cosas me fueron mejor que a ningún otro granjero ese año en Concord. El año siguiente se me dio aún mejor, pues cavé toda la tierra que necesitaba, alrededor de 1/3 de acre, y aprendí por la experiencia de ambos años, sin que en modo alguno me impresionaran las numerosas obras célebres dedicadas a la agricultura, y entre ellas la de Arthur Young, que si uno viviera simplemente y se alimentara solo de la cosecha de los cultivos, y estos no fueran más de los necesarios, ni trocado por una cantidad insuficiente de cosas más lujosas y caras, le bastaría con atender solo a unas cuantas varas de terreno, que resultaría más barato cavar que arar con ayuda de bueyes, y vería que es mejor seleccionar una porción virgen de vez en cuando que abonar lo viejo, con lo cual podría efectuar toda la labor agrícola necesaria, por así decir, con su mano izquierda, y a horas sueltas del verano. De esta forma no se vería atado a un buey, caballo, vaca o cerdo, como es lo común. Deseo que mis palabras sean imparciales, y como corresponderían a quien no estuviera interesado en el éxito o fracaso del presente orden económico y social. Yo era más independiente que ningún colono en Concord, pues no estaba anclado en ninguna casa o granja, sino que podía seguir en todo momento la inclinación de mi genio, que es bastante retorcido. Además de hallarme ya en mejor situación que ellos, si mi casa se hubiera incendiado o mis cultivos fracasado, no habría estado ni mejor ni peor que antes. Más de una vez se me ha ocurrido que no son los hombres quienes cuidan los rebaños, sino que son éstos los cuidadores de aquellos, dada su mayor libertad. Los hombres y los bueyes intercambian trabajo, pero si consideramos solo el necesario, se verá que los segundos gozan de mayores ventajas, pues el terreno de que disponen es mucho más grande. El hombre realiza parte de su labor de intercambio durante las 6 semanas de recolección del heno, que no es juego de niños. Ciertamente, ningún pueblo que viviera con sencillez en todos los aspectos, como haría un pueblo de filósofos, cometería el error tan grande de hacer uso del trabajo de los animales. Verdad es que jamás ha habido nación alguna de filósofos, ni es probable que la haya pronto. También que tampoco estoy seguro de que fuera deseable. Pero el caso es que yo no habría tomado un caballo o buey, ni le habría procurado sustento por el trabajo que pudiera realizar para mí, por miedo a convertirme en vaquero o pastor. Y si la sociedad parece ganar por hacerlo, ¿podemos asegurar que es ganancia para unos, no es pérdida para otros? ¿Y que al mozo de cuadra cabe igual razón que al amo para sentirse satisfecho? Estoy de acuerdo en que determinadas obras públicas no se habrían llevado a cabo sin esa ayuda. Dejemos, pues, que el hombre comparta la gloria con el caballo y el buey, pero ¿acaso no habría podido realizar obras más dignas de él sin su concurso? Cuando los hombres empiezan a hacer algo, no meramente innecesario o artístico, sino lujoso o vano, con ayuda de aquellos, es inevitable que unos pocos realicen toda la labor de intercambio con los bueyes, en otras palabras, que se conviertan en esclavos de los más fuertes. El hombre no solo trabaja así por el animal que encierra en su interior, sino que, como símbolo de éste, también por el que se encuentra fuera de él. Y aunque tenemos muchas cosas de piedras y ladrillos, la prosperidad del granjero se mide todavía por el tamaño del granjero que da sombra a la vivienda. Se dice que este pueblo cuenta con los mayores establos para bueyes, vacas y caballos de la comarca, y que no queda retrasado en lo que a edificios públicos se refiere. Pero son escasos los lugares dedicados a la libertad de expresión y de culto en este condado. No es por medio de la arquitectura, sino incluso por su poder de pensamiento abstracto, que las naciones debieran tratar de conmemorarse. Cuánto más digno de ser admirado el Bhagavad Gita que todas las ruinas de Oriente. Torres y templos son lujos de príncipes, pero la mente sencilla e independiente no se afana a la orden de príncipe alguno, ni el genio es privativo del emperador, como tampoco, que no sea en grado trivial, el oro, la plata y el mármol. Decidme, ¿con qué fin es martillada tanta piedra? Cuando estuve en la Arcadia no vi piedras labradas. Hoy las naciones están poseídas de una ambición insana por perpetuar su recuerdo en la cantidad de piedra tallada que dejan.
Y si se tomaran igual trabajo en suavizar y pulir sus maneras, una obra de buen sentido sería más memorable que un monumento que llegara a la luna. Prefiero ver la piedra en su sitio. La grandeza de Tebas fue una grandeza vulgar. Tiene más sentido la piedra seca que delimita el terreno del hombre honrado que una Tebas de 100 puertas que se ha alejado del verdadero fin de la vida. La religión y la civilización bárbaras y paganas construyen templos espléndidos. Lo que puede llamarse cristiandad, no. La mayor parte de la piedra que talla una nación se destina a su propia tumba. Es como enterrarse en vida. En cuanto a las pirámides, no hay nada que maraville tanto en ellas como el hecho de que pudiera encontrar tantos hombres suficientemente degradados para pasarse la vida construyendo la tumba de algún necio ambicioso, a quien habría sido más inteligente y viril ahogar en el Nilo antes de dar su cuerpo a los perros. Puede que no me costara hallar excusa para unos y otros, pero no tengo tiempo para ello. Por lo que se refiere a la religión y al amor al arte de los constructores, ocurre igual que en todo el mundo. Tanto da si se trata del Banco de los Estados Unidos como de un templo egipcio. Cuesta más de lo que vale. La motivación inicial es la vanidad asistida del gusto por el ajo y el pan con mantequilla. El señor Balcom, joven y prometedor arquitecto, lo dibuja en el reverso de su Vitruvio con lápiz duro y cartabón, y el encargo pasa a Dobson e hijos, picapedreros. Cuando 30 siglos contemplan desde lo alto, la humanidad empieza a hacerlo desde abajo. En cuanto a vuestras altas torres y monumentos, hubo una vez un tipo chiflado en este pueblo que se propuso cavar hasta llegar a China, y que fue tan lejos en su empeño, decía, que alcanzó a oír el ruido de las ollas y marmitas chinas, pero yo no me apartaría un ápice de mi camino para admirar el agujero. Son muchos los que se preocupan por los monumentos de Oriente y Occidente. Me gustaría saber quiénes, por encima de tales frivolidades, no los edificaron entonces. Pero sigamos con mis estadísticas.